Próxima conferencia es sobre desarrollo seguro para DevOps, un tema sobre el que todos estamos poniendo foco en este último tiempo. Va a estar a cargo de Mateo Martínez, director de Krav Maga Hacking, una empresa que cuenta con presencia en toda Latinoamérica. Mateo es ingeniero en sistemas computacionales, graduado con excelencia académica, máster en seguridad informática, está cursando doctorado en ciencias informáticas en la Universidad de La Plata, en Argentina. Está especializado en centros de respuesta a incidentes por INCIBE, OEA y la Universidad de León. Tiene mucha experiencia como consultor, auditor, pentester y gerente de seguridad informática en reconocidas empresas internacionales. Es fundador del capítulo de OWASP Uruguay, docente de hacking ético y respuesta ante incidentes y de seguridad en el desarrollo de aplicaciones en la Universidad DORT. Y además es un gran amigo de la casa. Así que estamos muy felices de escucharte, Mateo, hoy. Gracias, María Emilia. Un gusto para mí, un honor. La verdad que agradezco la invitación y la oportunidad de participar en este evento. Que todos los que hemos organizado un evento sabemos lo que cuesta, ¿no? Y el esfuerzo, así que de mi lado, felicitaciones a Ethel como presidente y a todo el equipo de ISACA por organizar este evento en esta difícil situación que tenemos de pandemia, ¿no? Así que la verdad que felicitaciones y gracias por el esfuerzo para que podamos seguir encontrándonos y poder compartir conocimientos, experiencias, dudas y consultas. María Emilia ya me hizo la presentación, igual les queda un poco el perfil completo para los que no me conozcan, va a quedar la presentación disponible para todos. La idea hoy es hablar un poquito del concepto de DevSecOps, ¿no? Que Josman en la presentación y varias de las charlas justamente es un problema que hoy es una realidad. ¿Bien? La infraestructura va dentro de circuitos de DevOps, todo el desarrollo de software va en equipos de DevOps, bien, es una tendencia que vino para quedarse, y empieza a aparecer múltiples tecnologías, esa es la realidad, bien, múltiples tecnologías que empiezan a convivir, a tener que sincronizarse, que empiezan a impactar en esos pipelines de integración continua que tenemos, y que tenemos que tener cuidado de que no termine estropeando algo que es tan beneficioso como es esta metodología de DevOps. Entonces la idea hoy es a trabajar un poquito en particular en lo que es seguridad, ¿no? Dentro de ese mundo de DevOps hay unos puntos que seguridad, muchas veces se habla de DevSecOps, ¿bien? Pero bueno, la realidad es que es parte de ese ciclo de DevOps, ¿no? Donde tendría que haber seguridad en el punto. Entonces ver un poco algunas de las características que hay de seguridad, son realmente muchas. Bien, lo podemos encargar por el lado del malware, lo podemos encargar por el lado de desarrollo seguro, por el lado de infraestructura. Bien, como que tiene varias aristas lo que es seguridad dentro de un circuito de DevOps, así que vamos a tratar de ver algunas, más enfocados sí en la parte de desarrollo de software seguro, bien, como poder empezar a focalizar ese tema y poder mejorar, porque la realidad es que finalmente cuando después hacemos algún trabajo de ethical hacking o pentesting, siguen apareciendo vulnerabilidades, los sistemas siguen siendo explotables de alguna forma, con lo cual queda mucho trabajo en etapas tempranas del ciclo de vida de desarrollo de software, como para mejorar un poco cómo venimos. Entonces, que para los que estén más lejos del equipo de DevOps, la idea es justamente que pasan muchas tareas automáticamente. ¿Bien? Están los equipos o los squads de programación haciendo su código, eso va a ciertos repositorios, a partir de ahí se pasan por diferentes test automáticos, ¿no? Todo esto en los pipelines de integración lo que permite es automatizar estas tareas. Entonces aparecen pruebas unitarias, pruebas de calidad, pruebas funcionales, pruebas de integración, y ahí vamos sumando, ¿no? Temas de performance, hasta que en un momento sería bueno hacer un análisis bien estático de seguridad, buscar el código fuente, si pasa el test, pasa a hacer el despliegue, hacen todos los contenedores, o como se haga el despliegue, se queda deployada la aplicación y a partir de ahí un análisis dinámico, bien, de la aplicación funcionando. Si pasamos todo eso, pasaríamos de stage, ¿no? Pasaríamos de una etapa de desarrollo tal vez, o de preproducción, o de testing, certificación, el nombre que tengamos, a una etapa de preprod o producción, dependiendo un poco de cómo son nuestros caminos, con su serie de actividades automáticas. Entonces el concepto ese de CI/CD es justamente esos pipelines, ¿no? Es ese flujo automático que vamos a tener, y a partir de ahí es donde tenemos que empezar a ver y entender qué tipo de seguridad podemos implementar. De esto que me comentaba, el flujo rápido sería este, ¿no? Desde la práctica de seguridad en el software, pasar por análisis estático, que ahora voy a profundizar un poquito en ese concepto de que aparece como SAST en el gráfico, el concepto de DAST, un análisis dinámico, ¿bien? Y después un tema ya de monitoreo a nivel de infraestructura, de compliance, ¿bien? Y algunos temas, vamos a hablar de algún temita más. Ahí les dejo una referencia de OWASP, ¿bien? Que son unas pequeñas guías
para lo que es este concepto de DevSecOps, así que ahí queda toda una información interesante, pero quería profundizar antes de seguir con algunos de estos conceptos que son los principales, bien, en estos temas de DevSecOps principalmente. Entonces, este tipo de tecnologías de SAST, ¿no? de Static Application Security Testing, nos permiten revisar código fuente. Bien, a partir de ahí vamos a poder encontrar vulnerabilidades en etapas tempranas, vamos a poder trabajar sobre el propio código fuente. Bien, entonces ahí vamos a ir pudiendo filtrar falsos positivos, corregir en etapas tempranas, a partir de ahí evitar trasladar esos riesgos. Esto se complementa mucho con las herramientas del tipo DAST, de análisis dinámico, que nos van a permitir, bueno, una vez que pasó por todos estos pasos, hizo el deploy, ok, probamos la página web, la API, bien, el microservicio, el componente, si hablamos de aplicaciones móviles, lo mismo, sería usar sobre lo que sea, o binarios o paquetes, bien. Pero en la modalidad dice caja negra, pero podría ser autenticado, bien. Pero es más que nada la perspectiva de que estamos por fuera del software, no conocemos el código en ese sentido. Para complementar esto aparece otra tecnología que es IAST, que ahora les comento, que es ese análisis interactivo, pero siempre aparece como una competencia, ¿no? Entre las herramientas de SAST y DAST, y se escucha en el mercado que SAST es mejor que DAST, o que DAST es mejor que SAST. La verdad es que se complementan, son dos tipos de pruebas distintos. Es como que si dijéramos que calidad y performance es una o la otra, ¿no? Son dos cosas diferentes, esto es lo mismo, ¿no? Son dos tipos de análisis diferentes, dos tipos de visiones diferentes que totalmente complementarias, ¿bien? Así que la recomendación es trabajar con los dos. Aparece un tercer tipo de análisis, ¿bien? Que es el de Software Composition Analysis, que es básicamente buscar vulnerabilidades en las dependencias, en las librerías utilizadas, ¿bien? Continuamente, todos los días aparecen nuevas vulnerabilidades que están mapeadas seguramente identificadas con un CVE. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender que nuestro código utiliza librerías abiertas, librerías de terceros, ¿bien? Y tenemos que ir monitoreando, y a su vez, cuando hacemos el deploy, obviamente, pasar por un chequeo de que sean válidas. Sería bueno tener nuestro set de librerías que también se monitoreen continuamente y tomar de esas librerías confiables. Hay como varios temas ahí también de mejora de lo que es análisis de dependencias o de componentes vulnerables. Después aparece el concepto, y esto muy traído de Gartner, ¿no? En particular, el de MAST, ¿no? de Mobile Application Security Testing, casi como algo por fuera, diferente. Inclusive dentro de OWASP se empieza a hablar, ¿no? de Mobile Application Testing Guide, de Mobile Application Security Verification Standard, casi que una rama por separado, ¿bien? Por más que al final decimos, bueno, es todo software, son todas aplicaciones. Pero bueno, es verdad que tiene algunos temas interesantes que son bien diferentes en cuanto al acceso físico al dispositivo y demás, con lo cual hay algunos cambios interesantes como para que tenga su propio, dentro de Warner, su propio análisis, inclusive en OWASP sus propios cuidados, ¿bien? Pero también hay que hacer estas tareas, ¿no? Análisis estático, análisis dinámico, bien dentro de lo que son aplicaciones móviles con nuevas consideraciones. Cerrando el tema Gartner, hay un cuadrante Gartner 2021 para lo que es Application Security Testing, y en particular trabaja estos conceptos, ¿no? Lo que es análisis estático, análisis dinámico de seguridad, y todo lo que es análisis interactivo y análisis de componentes. Un poco la visión esa que les comentaba de por dónde viene un poco el mercado. Entonces, y para cerrar toda esta parte más de mercado y de contexto internacional, está este documento, bien de Gartner también, el Hype Cycle, que básicamente plantea un poco cuál es la posibilidad que se espera, cuáles son las expectativas del mercado, bien. Entonces, bueno, por ahí aparece, ¿no? Todo lo que es orquestación, los temas de Application Security Testing como una suite completa, bien. Y más que nada quería resaltar ese único punto que aparece en rojo, que es el concepto obsoleto, que es el de RASP, ¿no? Una tecnología que tuvo un poco de furor hace unos cuantos años, trabajando en el runtime, bien, y eso queda un poco desplazado por lo que es IAST, ¿no? El Interactive Application Security Testing. Es como lo único a resaltar para ir evolucionando y saliendo de esas tecnologías que hoy son obsoletas. Entonces, IAST toma un poco ese control, que lo que trabaja es justamente en, entendiendo el código fuente, poder proteger la aplicación, detectar cómo desde afuera puede ser vulnerable, ¿bien? Y que se integra muchas veces con algunas herramientas como un WAF, hay otras capas también que se pueden ir incorporando. Entonces, en este circuito de DevSecOps, lo que buscamos es tener esos escaneos, bien, de SAS, de DAST, de análisis de componentes, por ejemplo, y a partir de ahí que, bueno, o que se integre con el IDE del programador, o que se pueda subir a través de la consola, o a través de un CLI, o que sea a través de un repositorio, o directamente integrado en un pipeline cuando hablamos de DevOps, ¿no? Donde los equipos de seguridad pueden estar revisando, los security champions van a estar analizando sobre los falsos positivos, validándolos, y para que haya un trabajo integral, bien, con este tipo de tecnologías, para lograr un poco ese flujo básico
que les mostraba inicialmente. ¿Bien? Entonces, de lo que es seguridad dentro del ciclo de DevSecOps, como siempre, trabajar en los requerimientos. ¿Bien? Vamos a hablar hoy un poquito del modelo de madurez de OWASP, el software, el SAM, ¿no? El Software Assurance Maturity Model, para entender un poco los diferentes pasos a recorrer, las diferentes consideraciones a tener en materia de seguridad. Después, obviamente, en la etapa de diseño, el modelado de amenaza, entender los vectores de amenaza que tenemos, esos actores maliciosos que pueden llegar a explotar nuestra aplicación, es importante trabajarlo, es un tema que es un debe en Latinoamérica en general, el tema de diseño, en particular el tema de modelado de amenazas, ¿bien? Un tema que en la teoría lo tenemos todos, cuando vamos a las empresas y a los equipos de desarrollo de software, es algo que queda en general en etapas muy inmaduras, en muy pocos lugares se hace, así que es un lugar a trabajar donde hay mucha oportunidad de mejora. Después en la codificación, obviamente, trabajar en los controles proactivos, hablaba hoy de OWASP, bien, con lo cual considerar obviamente el OWASP Top 10, no son los únicos riesgos, ¿no? A veces hacemos todo el foco en el OWASP Top 10 y por atrás pasan elefantes gigantes, entonces también tener en cuenta que hay otro tipo de riesgos también en las aplicaciones que es importante controlar, ¿no? Y no olvidarnos también de temas de testing funcional y de testing que tenemos ya como base de la cual partimos para empezar a trabajar en seguridad. Y después el tema de las dependencias. Ahora vamos a hablar un poquito más de esos conceptos, de todo lo que deberíamos hacer de cuidados en esas etapas de codificación. Y después, obviamente, en las etapas de test, trabajar en la automatización, ¿no? O sea, un poco lo que buscan los DevOps es automatizar el testing, ¿bien? Ver calidad, ver performance, ¿bien? A partir de ahí meter pruebas de seguridad, ¿bien? Y todo lo que es comportamiento, y a su vez después en el proceso de deploy que sea seguro y que a su vez haya un trabajo después de monitoreo. Ahora después lo vamos a tratar de ver todo esto en el ciclo con OWASM. A mí siempre me gusta empezar con estas líneas de código, ¿no? Digo, más allá del lenguaje y de que algunos estén más lejos de la programación o más cerca, yo lo que siempre planteo es, en esto, en 15 líneas de código, aparecen muchos problemas ya, ¿no? Temas que no están inicializados, algunos métodos que deberían ser privados, otros que deberían ser finales, temas de programación 1. Pero imaginemos cuando hablamos de software de 2 millones de líneas de código, 10 millones de líneas de código, ¿bien? O software inclusive más grandes. Hoy, inclusive microservicios de apenas algunos miles de líneas de código, pero que se desarrollan en cuestión de días, ¿bien? Que no pasan por muchas pruebas, que hay un mix de programadores entre proveedores internos, entre juniors y seniors. Entonces, realmente empieza a aparecer vulnerabilidades. Por su naturaleza, el software va a tener vulnerabilidades. Muchas veces no son explotables por algún control adicional, pero cuando lo vemos desde el lado del código, seguramente aparezcan vulnerabilidades, ¿bien? Y después siempre tenemos excusas de por qué no implementamos seguridad, ¿no? No está especificado en los requerimientos, no hay presupuesto, esto hay que traerlo mañana, ¿no? Y después temas que no hacen a la seguridad del software. Tenemos un firewall, tenemos un IPS, tenemos un certificado SSL, sí, perfecto, son controles que acompañan a todo esto, pero no hacen al software, ¿no? A la seguridad del software. Alguien podría atacar el software, bien, explotar una vulnerabilidad y no habría ningún tipo de protección de este tipo de equipamiento. Bien. Después el tema de los frameworks. No, mis frameworks tienen un módulo de seguridad. Perfecto, pero el framework también se desactualiza, también tiene vulnerabilidades el propio framework. ¿Bien? Con lo cual también hay que estar atentos a los frameworks que utilizamos, bueno, cuáles son las noticias de seguridad que se tienen. ¿Bien? Después, bueno, los propios requerimientos regulatorios nos van presionando y acompañando, ¿no? Empieza PCI-DSS a presionar bastante lo que es desarrollo de software, ¿no? Pidiendo que haya un desarrollo de software basado en ciertas buenas prácticas como las de OWASP, incorporar entrenamientos en el ciclo de vida, ¿no? De desarrollo como parte de ese entrenamiento de los programadores para que conozcan al menos lo que es los riesgos de los top 10, con lo cual periódicamente empieza a evolucionar un poco el mercado, y así diferentes normativas que nos piden temas de privacidad como GDPR, temas del SWIFT, bien, con su nuevo marco de Customer Security Program, bien, el nuevo framework también empieza a pedir temas de protección a nivel de desarrollo. Y bueno, siempre terminamos cayendo un poco en OWASP, mencionándolo, hoy como un lugar de referencia en lo que es seguridad en aplicaciones. Así que bueno, felicitaciones al equipo de OWASP hoy de Uruguay, que también estuvieron terminando esta semana en paralelo a lo que era SIGRAS, el LATAM at Home, y bueno, la verdad que también es una forma de difundir temas de seguridad en aplicaciones. Yo quería tomarme ahora unos minutos simplemente para mencionar algunos proyectos que ojalá sí sean útiles. Son esos proyectos que son flagships en OWASP, ¿no? Esos proyectos que son realmente activos, que son una referencia al mercado, ven que ahí están avalados por toda la comunidad de seguridad de aplicaciones. El primero, SAP Proxy, ¿no? Es un proxy de intercepción y eso es un escáner bien dinámico,
de aplicaciones web, con lo cual es una primera herramienta ahí gratuita, abierta, que se puede integrar, tiene su app y demás, y es un buen punto de entrada. Y quería mencionar más que nada la última, el OWASP Dependency Check, como también un primer paso, una herramienta open source, para lo que es análisis de dependencias, bien, chequeo de dependencias vulnerables, que es uno de los puntos de OWASP, ahora se los menciono con un poco más de detalle. SAP va a permitir lanzar esos escaneos, bien. Después de lo que es proyectos flagship de código, es imposible no hablar de Mod Security, ¿no? Mod Security, el Core Ruleset en particular, que es lo que mantiene OWASP, que es un set de reglas justamente para proteger los riesgos principales que se conversan dentro de OWASP. Entonces, esto lo que hace es generar las reglas para una herramienta, un WAF, ¿no? Un Web Application Firewall Open Source, que es Mod Security, con lo cual se trabaja esas reglas, son reglas que hoy son utilizadas en múltiples organizaciones, en Uruguay más que utilizado, inclusive a nivel de gobierno, con algunas reglas también se pueden incorporar privadas, ¿sí? Como pueden ser las propias de Trustwave, que son los que mantienen precisamente Mod Security como WAF Open Source. Pero es un proyecto bien interesante el de OWASP, también para quienes tengan un WAF con Mod Security, o pensando en avanzar en un WAF, son reglas a considerar, a tener en cuenta, un proyecto ya muy maduro, pero que bueno, siempre después el trabajo de WAF requiere algún tipo de tuning adicional, ¿bien? App Sensor también es una herramienta que también necesita un poco más de trabajo en ese sentido, pero que permite implementar un módulo para dar seguro en la aplicación. Y finalmente los documentos de OWASP, ¿no? Que es tal vez por donde es más conocido. OWASP, el OWASP Top 10 es un documento hoy internacionalmente conocido por todo el mundo que trabaja en ciberseguridad, y que son básicamente los 10 riesgos principales en las aplicaciones. ¿Bien? En este caso vamos a hablar primero de las web, pero son aplicaciones. Hay un OWASP Top 10 Mobile también, y que nos plantea, bueno, esto sale información de diferentes organizaciones del mundo dedicadas a temas de seguridad y hacen un ranking, ¿no? Con información anonimizada de bueno, cuál es lo más frecuente, y a partir de una metodología de riesgo, de cuál es el impacto, bien al negocio, funcional, bien, y cómo es un poco, ahora vemos un poquito esa metodología con la que se hace el top 10, pero es un documento hoy de referencia. Muchas de las herramientas que vemos de análisis estático, de análisis dinámico, terminan sacando sus reportes con referencia a lo que es el OWASP Top 10. Y después algunos documentos que son realmente guías hoy fundamentales en lo que es seguridad en software. La OWASP Testing Guide, una guía que está en una versión muy madura, en una versión 4.0, que es como ese librito para tener al lado de la mesa por las dudas, ¿no? Donde hablamos de un tipo de vulnerabilidad o de riesgo y podemos ir ahí a buscar cuál es el riesgo, cuál es el impacto, cómo se hace la remediación, cómo se detecta, bien, cómo hacer las pruebas. Entonces es un documento fundamental. Y el otro que quería mencionar hoy es el OWASP SAM, ¿no? Que ahora me meto unos minutos más en hablar de eso, que es un modelo de madurez que se aplica también para DevOps, ¿bien? Así que ahora nos metemos unos minutos en eso. Y un proyecto más que quería mencionar es el ASBS, que básicamente es una lista de verificación, bien, del nivel de confianza que tenemos en cierta aplicación, el nivel de confianza en seguridad, con lo cual es algo que podemos hacer en nuestras aplicaciones más críticas, ¿bien? Hacer una auditoría externa a eso, ¿bien? Es algo bien interesante de hacer para medir en un nivel 1, 2 y 3 qué tanto confiamos en nuestra aplicación desde la perspectiva de seguridad, así que es una buena lista para tener en cuenta. Bueno, ahí les queda luego top 10, los riesgos, esto también la mayoría yo creo los han visto, pero siempre los temas de inyección terminan estando muy, muy arriba, principalmente porque compromete la integridad de los datos, la confidencialidad, inclusive puede llegar a impactar en la disponibilidad, ¿no? Y no hablamos solo de inyección SQL, sino puede ser de comandos, de LDAP, y así vamos bajando en el top 10 a temas de autenticación, de exposición de datos, ¿bien? En particular, hoy quiero hacer un poquito en la 9, que es justamente la parte de el uso de componentes con vulnerabilidades conocidas, ¿bien? Muy alineado a lo que veíamos de este concepto de SCA, con lo cual cuando hablemos de análisis de componentes, podemos mapearlo directamente a esta parte de vulnerabilidades en el A9, pero seguramente después deriven en algo tal vez más alto, podría ser algo de inyección y más dependiendo de la vulnerabilidad. Entonces, ahí les queda para investigar un poco más lo que quieran de qué es lo que se muestra en el OWASP Top 10, riesgos, si es vulnerable, cómo prevenir, no va a ser el foco de hoy. Y ahí también documentos de Testing Guide y el Software Assurance Maturity Model. ¿Bien? Hay una guía para CISOs, ¿bien? Para quienes estén haciendo esa transición entre infraestructura y software, tal vez es un buen documento de referencia, o esos CISOs que vienen de auditoría y necesitan trabajar un poco más en los conceptos de seguridad de aplicaciones, es un buen documento a nivel estratégico de pensar en seguridad. Y a nivel de referencias y de checklist de seguridad en cuanto a requerimientos, hay un documento bien interesante que es el Quick Reference Guide, ¿bien? Que es una lista también de chequeos a realizar en el software. ¿Bien? Ahí les quedan un poco
los chequeos que tenemos que hacer, de versión de entradas, de salidas, bien, de cómo son las prácticas de criptografía utilizadas, temas de logs, un poco recorriendo también lo que es un poco el Logos Top 10, la SBS a nivel de chequeos, bien a nivel general. ¿Bien? Y otro proyecto que queda es lo que es OWASP SKF, ¿bien? El Security Knowledge Framework, que es un framework donde están los checklists de ASBS, ¿bien? Hay laboratorios para trabajar, ¿bien? Hoy como herramienta educativa y una base de datos de conocimiento es una herramienta más que interesante, también disponible, gratuita, así que los invito a ir a visitar el link. Hay una demo online a la cual pueden acceder, ¿bien? Con lo cual es bien interesante, no voy a recorrerlo hoy porque si no se me va a ir el tiempo que ya está volando. Y bueno, quería hacer ahora un poco de la parte central, trabajarla sobre el modelo de madurez o WASM. ¿Bien? O WASM, un modelo que nos permite evaluarnos cómo estamos hoy y hacer un plan de trabajo a 2, 3, 4 años, bien, de hacia dónde queremos ir en cuanto a la seguridad de nuestro desarrollo de software. Hoy está en la versión 2, una versión 2 que tiene, nace después de 10 años de experiencia en implementaciones de la versión 1, con lo cual viene muy madura, muy flexible, ¿bien? Para adaptarse a equipos de desarrollo con metodologías en cascada, para equipos ágiles, para DevOps, bien, realmente bien flexible como queda la versión 2, y que trabaja en estas 5 funciones de negocio, ¿no? A ver si creo, bueno, gobierno, bien, toda la parte de métricas, estrategia de desarrollo seguro, lo que son políticas, bien, regulaciones, normativas que nos empiezan a sugerir o exigir ciertos lineamientos, y todo lo que es entrenamiento, educación, bien, y cultura organizacional. Después pasamos a la etapa de diseño, donde acá, como les decía, es un gran debe muchas veces, ¿no? Poder hacer un modelo de amenazas, definir los requerimientos de seguridad, bien, trabajar en esa arquitectura, bien, de desarrollo seguro y de implementación. Ya en la implementación hablamos de cómo es el deploy, bien, de cómo es la construcción, de cómo es ese proceso después de gestión de errores, y pasamos a eso que está en verde, alguno en verde, está verificación. Y se fijan a todas las funciones, ¿no? Aparecen security practices, pero a su vez aparecen 2 líneas que no es solamente diseño. Cada una de esas líneas es un camino diferente para cada uno de esos aspectos dentro de las prácticas de seguridad. Y en la parte de testing, ahora vamos a ver con un poco de foco justamente en la parte de testing de seguridad, donde se abren 2, ¿no? Lo que es una línea de base escalable, que eso nos exige, por ejemplo, hacer esto, escaneos de análisis estático, dinámico, de componentes. Eso es escalabilidad. Si nosotros durante un día sacamos 20 versiones de una aplicación, sería imposible hacerle un pentesting a cada una de esas versiones. Entonces la única forma es con herramientas automatizadas. ¿Cómo se complementa eso? Con esa línea B, ese deep understanding, ¿no? Ese conocimiento profundo en el cual vamos a hacer un trabajo de pentesting, un trabajo, pero van a ser como cortes en el tiempo para evaluar cómo vienen los controles adicionales bien automatizados que tenemos. Entonces, juegan muy en conjunto esas 2 líneas en todo lo largo del modelo, así que vamos a hacer un recorrido rápido. El modelo mantiene estos 3 niveles, ¿bien? Un nivel 0 cuando no hay nada, un nivel 1 de implementación inicial, un nivel 2 cuando esto es repetible o estructurado, y un nivel 3 cuando nos encontramos en un ámbito de mejora continua. ¿Bien? Y bueno, en general, en cada ciclo de pasar de un nivel al otro, con un cierto nivel de inversión, con cierto nivel de madurez de la organización, va a ser en periodos de 3 a 12 meses, en los cuales vamos a pasar por todo este ciclo, de dónde estamos, establecer esos objetivos y a partir de ahí hacer la implementación. ¿Bien? Entonces, voy a hacer un breve recorrido de los puntos del modelo. Bien, en lo que es gobierno, vamos a trabajar un poquito en lo que son las métricas. Bien, todo lo que es estrategia tienen, como ven, 2 streams, y esto es trabajar, ¿no? En que haya una cultura en la organización, que se defina esa tolerancia al riesgo, cómo vamos a implementar el programa, con qué recursos, bien, y a partir de dejar un plan armado. En lo que es política se empezó a trabajar, ¿no? En esa línea base, trabajar en los requisitos, como les decía, en esos componentes que utilizamos, bien, medir un poco el cumplimiento que se tiene con las políticas, bien, y a partir de ahí tener esa publicación, comunicación y demás, y en la parte de educación, obviamente, entrenarse, y vamos a ir avanzando en el nivel de madurez en entrenamientos específicos por lenguaje, bien, con tener directrices específicas, bien, entonces ahí, a partir de ahí se empieza a crear esa cultura, definir esos security champions, bien, como referentes y asesores de seguridad internos, y a partir de ahí llega hasta decir, bueno, creamos una comunidad interna, ¿no? Ese nivel 3, en seguridad en el software dentro de la organización. En lo que es diseño, bien, hablamos como primer punto de lo que es modelado de amenazas, ¿bien? Donde hay que perfilar las aplicaciones, hacer ese trabajo modelado de amenazas, y después hay como 2 aspectos, ¿no? Por un lado es, ¿qué cobertura tenemos en cuanto a cantidad de aplicaciones a las cuales hacemos el modelo de amenazas?
y con qué frecuencia es la otra dimensión que vamos a estar considerando hasta llegar a ese modelo también perfecto en el cual se revisan periódicamente los perfiles de riesgos, se automatiza también la generación de los modelos de amenazas, ¿bien? Entonces, lleva, como les digo, un proceso de casi 3 años de poder llegar a algo como eso. A veces uno define que quiere quedarse a nivel 1, ¿no? También es válido. La idea es poder trabajar un modelo y definir dónde queremos estar. Una de las metodologías más utilizadas es Stripe, ¿bien? Hoy en día. Digo, originalmente viene del mundo Microsoft, pero bueno, se ha ido adoptando en diferentes metodologías después de amenazas, donde trabajan los conceptos principales, ¿no? De seguridad. Hoy también yo menciona la teoría de seguridad, y también se podría hacer un mapeo. Bien, Stripe viene más que nada de estos temas, ¿no? El spoofing para dedicar a que se podamos autenticar, que nadie más se haga pasar por una clase, por un usuario, etc. Bien, entonces, con temas de autenticación vamos a poder validar ese usuario o esa actividad, ese modelo. El tema de tampering, ¿bien? El que nadie puede interceptar nuestra información, nuestro tráfico, ¿bien? Para hacer un control de integridad sobre el mismo, es sumamente importante. Temas obviamente de repudio o no de repudio para poder realmente tener trazabilidad y que nadie pueda, o ningún objeto, ninguna clase, ninguna API pueda decir, no, esto no fue enviado desde aquí. Bien, y obviamente temas de confidencialidad, temas de disponibilidad de los sistemas, y después un tema de autorizaciones, ¿no? Vinculado también a la parte de autenticación, el que, bueno, que haya un control de acceso correcto, que no pueda haber un escalamiento de privilegios, y bueno, veíamos también hoy, yo nos presentaba algunos de los vectores de ataque vinculados a lo que es Mitre, ¿bien? Entonces, también considerar esos modelados, ¿bien? Con todo lo que es la matriz de ataque de Mitre, ¿bien? O Defense, inclusive, como para poder armar un modelo bien interesante, ¿bien? Entonces, bueno, el nivel 2 nos pide que haya diagramas, que haya mitigaciones a la falla de diseño, ¿bien? Y que haya todo un trabajo con verificaciones como por Stripe, y el nivel 3 que sea automatizado. Herramientas para esto, de las gratuitas, de las abiertas, OWASP tiene la propia, ThreatDragon, ¿bien? Con lo cual nos permite hacer nuestros diagramas de flujo, definir bordes de confianza, los diferentes actores, y pasarlo por Stripe, ¿bien? A partir de ahí, automáticamente, el modelo nos permite pasar por Stripe y empezar a trabajar en nuestras amenazas y definir, bueno, cómo las mitigamos, si está abierto o no, ¿bien? Para cada uno de los puntos. Así que una herramienta también para empezar, creo que es más que suficiente y puede ser interesante para la mayoría. Después, en cuanto a lo que es diseño, quedan también estos dos streams, ¿bien? Lo que es la parte de requerimiento de software, lo que es la provisión de seguridad. Les quedan ahí unos modelos más de lo que es seguridad con OWASP ThreatDragon. Hay herramientas gratuitas como la de Microsoft también, Threat Modeling Tool, y después obviamente también herramientas comerciales para esto. En lo que es implementación, ¿bien? Y la idea es trabajar un poquito en esa implementación segura. Ahí los pipelines nos dan cierto lineamiento de cómo hacer esto seguro, de cómo hacerlo repetible, con lo cual, cuando hablamos de DevOps, este proceso termina siendo maduro, bien, termina siendo repetible, con lo cual estamos hablando de estos niveles de madurez, nivel 2 tal vez, ¿no? Pero bueno, nivel 2 miremos lo que dice, ¿no? Automatice su pipeline y asegure las herramientas utilizadas. Agregue control de seguridad del pipeline, ¿bien? Con lo cual, en el momento que tenemos un pipeline, vamos a estar en el nivel 1. En nivel 2 ya tenemos que incorporar una herramienta, ¿bien? Y a partir de ahí, bueno, comprobaciones obligatorias, definir cuáles son nuestros umbrales de aceptación. El Stream B nos habla de dependencias del software, ¿bien? Acá ya nos empieza a hacer un llamado de la 9 del OWASP Top 10. Hablamos de componentes con vulnerabilidades conocidas, que es tal vez lo más crítico hoy en día, y por la mayoría de los ataques y explotaciones hoy pasan finalmente por ahí, ¿no? Es lo más fácil de hacer para un atacante, buscar una vulnerabilidad conocida, buscar un exploit conocido y a partir de ahí atacar. Con lo cual, hay después un trabajo ahí de análisis continuo de todo esto y temas, obviamente, los claves y demás. Yo quería pasar un poquito a ver algún ejemplo de pipeline, ¿no? Finalmente. Uno de esos pipelines conocidos hoy es Jenkins, ¿no? Dentro de los abiertos, de los gratuitos, bien, es tal vez el más utilizado. Entonces ahí un poco esto partimos, ¿no? De un IDE como Eclipse, solo implemento por ejemplo, un repositorio como Git o Bitbucket, ¿bien? Que a partir de ahí Jenkins toma la información. Puede haber herramientas como JFrog o cualquier otra, bien, para hacer un análisis de las dependencias y demás, y a partir de ahí todo lo que sería un deploy en una etapa de stage, en una etapa de testing, hasta pasar a producción. Un poco el ciclo que veíamos hoy. Entonces ahí les dejo algunas licencias bien de uso de algunos pipelines, Jenkins y TravisCI, tal vez de los más conocidos de estos que les menciono. Después hay otros comerciales también muy buenos que están en el mercado, inclusive Jenkins tiene su versión
comercial con Cloudways. Bien, hay como bastante espacio ahí para elegir qué es lo que uno quiere. Y en particular, después, bueno, para lo que son repositorios, Git hoy como gran preferido, muchas veces utilizado en muchas organizaciones, pero también podría ser con Subversion y cualquier otra plataforma hoy de versionado bien o repositorio de software. Entonces, acá les quería dejar un par de herramientas, bien, las cuales podrían, por ejemplo, esto es un pequeño set que podrían armar con Jenkins, con SonarQube en su versión community, bien, para hacer un primer testeo de calidad, de performance, principalmente, y algún chequeo de seguridad. Esto se puede también fácilmente integrar con Secure Code Box, herramienta también, un set de herramientas abiertas, con WhatsApp, ¿bien? Y después para hacer alguna prueba adicional con Archery, ¿bien? Para tener un primer set de pruebas de seguridad. Bien, a su vez se podría integrar Jenkins con herramientas de ticketing como Jira para hacer la asignación, bien, y a partir de ahí hacer todo el trabajo de reportería, bien, un poco automáticamente cerrando un poco este flujo. Jenkins tiene un plugin nativo para SAP, bien, también es fácil de integrar, así que ahí les queda un poco con SonarQube lo mismo, se puede integrar SAP a través de los plugins que se tienen disponibles, bien, y poder empezar a partir de ahí a hacer algunas alertas, bien, cuando las alertas hay más cantidad de riesgo alto, de medio, etcétera, podríamos llegar a hacer esos umbrales, y esas condiciones para ver si avanza o no avanza después el pipeline. Bien. Secure Code Box, el que les decía, trae muchas herramientas que se utilizan bien para hacer chequeos automatizados, con lo cual se puede hacer un laboratorio bastante interesante con esto. Como ven, aparecen varias herramientas, ¿no? Desde WScan, Nmap, etcétera, todas integradas como para poder hacer algunas pruebas también, principalmente dinámicas, bien, sobre las plataformas. ¿Sí? Les queda ahí una buena herramienta para probar, para los que quieran investigar un poquito más. Funciona muy bien todo este conjunto, bien, obviamente con las limitaciones que pueden tener SAP, Arachne, bien en cuanto a las reglas de detección. Lo mismo Defect Dojo como herramienta también. Bien, ahí les quedan un poco los pocos comandos a través de Docker para poder hacer instalación y tenerlo funcionando, con lo cual ahí también permitiría hacer la integración y poder trabajar, enviar reportes para hacer la gestión de vulnerabilidades. ¿Bien? Y bueno, en equipos de DevOps podemos integrarlo también todo esto directamente, ¿no? O con Jenkins, con Travis, con CircleCI, es bastante fácil la integración de esas herramientas como Archery. Para tener un primer, más que nada, como les digo, la parte de análisis dinámico gratuito, de vuelta, con esas limitaciones que se pueden tener versus algunas comerciales. Y en lo que sería el Stream B, de dependencias de software, les quería también dejar algunas aplicaciones que son bien interesantes. Dependency Track, bien, les queda ahí también 3 comandos, como ven, y pueden tener funcionando la herramienta de OWASP, Dependency Track, para hacer seguimiento de diferentes, bien, unidades conocidas, de componentes y demás, con lo cual es fácil esa integración. Y para poder tener un poco de una consola inicial también para trabajar en estos temas de análisis de dependencias. Bien, ahí les quedan los 3 comandos para ejecutar, bien simples. Bien, y lo mismo hay un plugin de dependency check para Sonar, bien, que también es bastante simple de implementar. Ahí les quedan los links. Lo mismo con Jenkins, se puede implementar este plugin para que quede automatizado el dependency check. Bien. Así que esto es una primera tarea para decir, bueno, no tenemos excusa, ¿no? O sea, es bastante 3 pasos para instalarlo, gratuito, con lo cual podemos empezar a hacer algo y llegar a ese nivel 1 tal vez, o acercarnos a ese nivel 1. Y después hay herramientas específicas por lenguaje, ¿no? Temas, por ejemplo, para Java, aparecen este tipo de herramientas. Snyk como plataforma gratuita para realizar proyectos open source, ¿no? Nos permite analizar componentes y librerías de terceros en forma gratuita, siempre que nuestro proyecto sea open source, y no va a tener algún tipo de costo. Checkmarx, por su parte, también, dentro de los líderes de Gartner, tiene un inspector gratuito para lo que son paquetes NPM, así también un lugar para referencia para todos los que utilicen este tipo de paquetes, y ahí les quedan un poco los links de estas herramientas que veíamos como referencia. Después, bueno, en lo que es gestión de efectos y métricas, también parte de ese trabajo de monitoreo, y querías ir cerrando con esta parte de verificación, bien, y testing, ¿no? En particular, vamos a ir a la parte de pruebas de seguridad, que fue un poco por donde empezamos, ¿no? Bueno, ¿qué probamos de seguridad? ¿Qué pruebas de testing hacemos? Y aparecen estos 2 streams, nuevamente, y como les decía, el stream A nos habla de una línea base escalable, que eso va a ser a través de herramientas de análisis estático y dinámico, y una parte de esa comprensión detallada en la cual hablamos de pentesting principalmente, ¿no? Entonces, el stream A es muy claro. Nos dice, el nivel 1 es ejecutar herramientas SAST y DAST. O sea, no da vueltas el modelo de OWASP en ese sentido. Hay 2 tipos de herramientas, análisis estático, análisis dinámico, debería estar. Un nivel 2
es tener reglas a medida para nosotros, filtrar esos falsos positivos, ¿bien? Y obviamente mucho cuidado en los falsos negativos, bien, esa falta de detecciones que puede tener la herramienta. Y un nivel 3 es automatizar procesos, tener un tablero de control que mapee SAS, TAS, la performance de los pipelines, ¿bien? Con ciertos KPI, y a partir de ahí, ¿bien? Integraciones con herramientas de asignación de tareas. Aparecen herramientas gratuitas, ¿bien? Esta es una herramienta open source, Kix, que permite analizar el código, bien, cuando tenemos infraestructura como código, bien, con lo cual esto se integra con Terraform, con Kubernetes, bien, con AWS, con Ansible, para poder hacer revisión de cómo programamos nuestro código en la nube. Bien, entonces, esa infraestructura como código, en la parte de deploy, ya que a veces sale un poquito tal vez de la parte del software, tenemos este tipo de herramientas gratuitas que nos hacen esa revisión como un paso más, bien, de seguridad. Entonces, ese tema de infraestructura como código, también se le puede hacer una revisión de análisis estático a que no tenga vulnerabilidades en nuestra codificación. ¿Bien? Y bueno, después el Stream B simplemente es la etapa de pentesting, y el modelo plantea esto, ¿no? Es muy claro. Las herramientas automatizadas son efectivas para encontrar muchos tipos de vulnerabilidades, pero nunca van a reemplazar la revisión manual de un experto. Entonces, esa parte después de entendimiento del negocio, de búsqueda de actividades fraudulentas, bien, de búsqueda de evasión de controles, no lo van a lograr nunca las herramientas, al menos no en un futuro cercano. Bien, entonces, después ahí entra todo un trabajo de trabajar con pentesting, de que sean, bueno, más o menos frecuentes, cómo se hace esa remediación, etc. Bueno, acá se implementan un par de ejemplos, ¿no? Una forma de empezar a hablar el mismo idioma, es tal vez mapear contra lo que es CW, ese Common Weakness Enumeration también. Esto pasa mucho, ¿no? Herramientas que no hablan en CWE versus soluciones o servicios de pentesting que tampoco hablan el mismo idioma. Entonces, al final, las vulnerabilidades, cada uno le pone el nombre que quiere, a los riesgos cada uno le pone el nombre que quiere. Una buena práctica es irnos tal vez a CWE, tratar de hacer ese mapeo especial contra ciertos tipos de vulnerabilidades. Y después en lo que hablábamos de SSA y demás, bueno, mapear contra CVE, ¿no? En general las herramientas de SSA, de análisis de componentes, terminan mapeando contra una vulnerabilidad conocida, con lo cual es muy raro que tengamos falsos positivos cuando estamos trabajando con análisis de componentes. Nos va a llevar a un CVE, y en general nos va a decir, bueno, haga un upgrade a cierta versión o cambiar cierta configuración, bien, como mucho. Y bueno, la parte final de operaciones, la parte de gestión de incidentes, de gestión de ambiente, de gestión de operaciones, más que nada para mantener nuestro ambiente también con un monitoreo continuo. ¿Bien? Pueden aparecer nuevas vulnerabilidades, ¿bien? Y parte de la infraestructura, parte de las aplicaciones, con lo cual todo ese análisis debería ser en forma continua y monitorear nuestra infraestructura, temas de hardening, temas de mantener los parches y actualizaciones al día, ¿bien? Y obviamente temas de protección de datos y cómo es el ciclo de vida de nuestro software, ¿no? En algún momento crea, se mantiene, pero en algún momento seguramente se pueda volver obsoleto y tenemos que darle algún tipo de seguimiento, ¿no? Esto pasa muchas veces, ¿no? Que encontramos software que legacy es vulnerable y la respuesta es, bueno, no podemos hacer nada con este software. Bueno, no. Podemos poner una capa de seguridad, virtual patching, ponerle un WAF, una protección de base de datos, un API manager. O sea, hay como actividades para hacer para contener esos riesgos en equipos de legacy. Entonces, aquí simplemente les dejo de referencia las preguntas que vienen precisamente en el toolkit de OWASM, ¿no? De qué tenemos que preguntarnos a nivel de estrategias métricas, de cumplimiento, bien, de educación y entrenamientos, de usar requerimientos de seguridad cuando hablamos de construcción o de arquitectura segura, y así con temas de análisis de amenazas, ¿bien? Y bueno, trabajar un poquito más con estos modelos que veíamos. Entonces, esto se los dejo para que quede, era la idea de dejarles las preguntas en español. Está este toolkit, bien, de OWASP, bien, ya contra una versión 2.0, de vuelta, como les digo, muy madura, que se ha implementado en muchísimos lugares a nivel internacional, y que nos permite medir cómo estamos hoy y empezar a sacar este tipo de cuadros de control, bien, y de planificación, de cuál es nuestro nivel de madurez en cada una de las funciones, en cada una de las security practices, disculpen, y a partir de ahí armar nuestra hoja de ruta, ¿bien? Sacar esa foto donde estamos, hacer un gap análisis, una buena herramienta para utilizar internamente, para pedir a consultores, y para ustedes mismos los equipos poder trabajar y por esa planificación, bien, de cómo se viene trabajando. Hay un modelo de madurez dentro de OWASP específico para DevSecOps, un modelo que todavía no tiene la madurez que tiene OWASM, claramente, un modelo que empieza a salir como algo
diferente, específico para DevOps. Como les digo, OWASM es aplicable 100% a DevOps, de hecho está pensado en la versión 2.0 para DevOps. Pero bueno, aparece este proyecto que era importante, creo que mencionarlo, que tiene algunas métricas interesantes, bien, así que para los que estén trabajando en estos temas de seguridad en equipos de DevOps, tal vez sea un lugar de referencia, entender estos niveles de madurez, los diferentes conceptos, ¿no?, que está manejando también el modelo de OWASM. Entonces, ahí les queda un poco de los detalles, les dejo abierto el modelo para ir cerrando, quería darles algunas recomendaciones, bien, de cosas que nos estamos encontrando desde la empresa en diferentes instituciones. Por un lado, es ese miedo a borrar código que tenemos. ¿Bien? Los programadores nos da miedo estar borrando código, pero hoy tenemos repositorios, backups, está en la nube, está replicado. Si el código no lo usamos, es buena práctica borrarlo. ¿Bien? No dejar ni siquiera los comentarios. ¿Para qué vamos a dejar ahí código que no estamos utilizando? Se puede eliminar, está el versionado, cualquier cosa podemos volver atrás. ¿Bien? Después, cuando vamos incorporando herramientas como estas que les digo, de análisis estático, de análisis dinámico, de análisis de componentes, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo impactamos en los tiempos del pipeline, ¿no? Estos tiempos son importantes, ¿bien? Los artefactos que se van creando, toda esta implementación de microservicios, al ser tan rápidos, que nuestro escaneo demore, en vez de 1 minuto, demore 2 horas, puede generar un impacto en el negocio. Bien, entonces necesitamos esas correcciones rápidas, ese deploy rápido, y bueno, entonces es importante medir qué es lo que estamos incorporando en el pipeline, qué va a ser solo de monitoreo, qué va a ser realmente de protección y que va a poder bloquear esos pipelines y tirarlos hacia atrás, con lo cual tener mucho cuidado en eso. A su vez, entender la capacidad de nuestras herramientas. Muchas veces estamos confiados, tengo tal herramienta, ¿bien? Eso, tengo SAP para análisis dinámico. Ok, tiene sus limitaciones, entonces es un buen primer paso para iniciar, no es el paso final, no es lo que debería tener una organización de gran porte, tal vez. Entonces, empezar a entender esos riesgos que se van generando. Después, bueno, trabajar en las métricas, en los reportes, ¿no? En que todo esto tenga finalmente una visión estratégica que nos permita tomar control y aportar ahí una gestión correcta y una toma de decisiones, con lo cual esos dashboards son fundamentales. Me estás corriendo, Emilia, ya termino, 1 minuto más. Bueno, trabajar el modelo, trabajar en los tests, bien, y quedarnos con esa visión del modelo de que no se sustituyen las actividades manuales con estas herramientas, bien. Y bueno, para ir cerrando, y ya me voy, María Emilia, hay muchos beneficios en equipos de DevOps. No nos olvidemos de la seguridad, bien, es un paso importante. No puedes ir avanzando la tecnología y la metodología de DevOps sin incorporar temas de seguridad, como también otros temas que hay que automatizar, y es parte de ese desafío en el cual estamos actualmente. Así que bueno, cierro con esto. Muchísimas gracias, María Emilia y Edetel, todo el equipo de ISACA por la organización. Felicitaciones de nuevo. Quedo a disposición. Gracias. No sé si hay alguna duda, consulta, si no, muchísimas gracias. Viste que yo solo aparecí, no te apures sí, así. Nada. Fue suficiente esa aparición. Mate, hay preguntas. Estoy en hora perfecta, María Emilia. No. Una bestialidad la cantidad de información que metiste, 45 minutos. Decí que vos hablás en 1.5 X, sí, así que no hay problema. Si yo decía, esta charla puede ser de 15 minutos o de 6 horas, ¿no? Ustedes me dicen lo que... O como hablamos con Josme, ¿no? Es para todo el día, tal vez, o toda la semana. Tal cual. Tenemos para rato, igual que el anterior, tenemos para toda la semana con esto. Bueno, te empiezo. Darío Navarro te dice, bueno, te felicita por la charla, siempre es un placer escucharte, y te pregunta qué tanto consideran las software factory nacionales, los perfiles de DevSecOps, y si existe DevSecOps en modalidad de servicio. Bien, sí, hoy el tema de DevOps en Uruguay en particular está creciendo, ¿no? Y cada vez se ven más organizaciones que están haciendo esa migración, inclusive tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es una tendencia que vino para quedarse, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás con esto. Así que sí, eso se ve. El tema de DevSecOps es algo que todavía está un poquito... Hay expertos hoy en DevSecOps en Uruguay, con lo cual está avanzando. Esto viene un poco más rezagado de lo de DevOps, ¿no? O sea, DevOps para infraestructura y para lo que es aplicaciones viene avanzando, y seguridad, como siempre, viene un poquito atrás, ¿bien? Bueno, empezaron los problemas y vamos a seguridad, ¿no? O vino el Pentes y nos dice, bueno, empiecen acá, o el auditor de la normativa y dice, bueno, hagan todo este análisis. Así que sí, está avanzando, queda todavía mucho camino por recorrer, sin lugar a dudas. Perfecto. Gracias, Darío. Preguntan también en los marcos de trabajo ágiles, como Scrum, los controles de seguridad se tienen que realizar en las primeras iteraciones para generar feedback de manera más anticipada o al final de cada entregable. ¿Cuándo es más productivo? ¿El trabajo de seguridad tendría que ser dinámico junto con el equipo de desarrollo?
Bien, buenísimo. Sí, en equipos ágiles siempre buscamos esa figura del Security Champion, justamente que mencionábamos, ¿no? Que va a ser el referente y que va a ser quien en realidad termine de marcar este lineamiento, de en qué momento conviene enfocar esto, ¿no? Y que dentro del sprint se defina cuándo vemos seguridad. Pero la verdad que sí, en etapas tempranas debería estar considerada esa figura de alguien que esté al menos pensando en esos riesgos y de definir, bueno, cuándo vamos a definirlo, en qué sprint metemos temas de seguridad. De todos modos, hay ciertos lineamientos que deberían venir desde la base, ¿no? En ese modelo de madurez que tenemos, hay cosas, no sé, los componentes, y deberíamos tener los componentes, el framework que vamos a utilizar, cómo trabajamos el diseño, cómo trabajamos la arquitectura. Hay definiciones que estaría bueno tenerlas de antes, ¿bien? Y después sí, trabajamos en metodologías ágiles, pero con cierto marco de trabajo. Así que ahí tal vez SAM puede ser un modelo interesante para medirse dónde estamos, y bueno, qué queremos hacer, ¿no? Y que sea alineamiento ya a trabajar Bien. dentro de cada uno de los sprints. Sí, bueno, queda clarísimo con tu exposición de que no es una tarea solamente de la gente de seguridad ya. Son Sí, no puede ser habilidades en que están testing. distribuidas en todos los roles. Si dejamos eso para el final en testing, seguimos el mismo problema de siempre, ¿no? O sea, y en DevOps más problemático todavía. Estamos de acuerdo. Nos queda una más. ¿Qué formación recomendás seguir? Uy, muchacho, todo. Para hacer Todo sirve, DevSecOps. ¿no? Todos suman esto. A ver, Claro. hoy tenemos la ventaja en tecnología en general, ¿no? Y hasta en seguridad también. Cursos, lo que queramos, ¿no? Y está la parte formal, uno quiere hacer, bueno, estudiar analista, ingeniería, su maestría, doctorado, lo que quiera, pero a su vez hoy podemos ir a aprender en YouTube y aprenden de DevSecOps. Van a Udemy y algunas de estas academias que tienen cursos gratis y también se puede aprender muy bien. Entonces, la verdad que ahí como que cada uno, como los libritos de chicos, ¿no? Haga su propia historia, está abierto el camino, ¿no? O sea, y cada uno puede hacer su camino, hay mucha información. Yo siempre OWASP lo cito como un lugar de referencia, ¿no? Digo, creo que es un lugar para los fundamentos, ¿no? De lo que es seguridad del software. Creo que es un muy buen lugar. Hoy hay mucho foco en DevOps, en los foros se habla mucho de DevOps, con lo cual es un buen lugar. Y después, tal vez, recomendación, buscar una tecnología, ¿no? Bueno, Jenkins, bueno, Azure DevOps. Bueno, son dos grandes tipos de pipelines que hay que conocerlos, ¿bien? En las herramientas lo mismo, tomar el cuadrante Gartner y decir, bueno, me quiero meter en una, dos, tres herramientas, son como caminos interesantes. Y después, bueno, temas después en OWASP yo hoy no lo mencioné, pero hay una guía de revisión de código también muy madura, entonces para el que quiera ver revisión de código, ahí es un buen lugar, ¿bien? La Code Review Guide es un muy buen lugar. Para los que quieran empezar, la Testing Guide sin dudas es el primer punto también de entrada. Bueno, se vino la presidente también, se anunció, te digo, para que te asuste más todavía No, solamente de que nos agradecer, estamos pasando. solamente agradecerte, Mateo. Muchísimas gracias por tu Sí, presencia. la verdad que Gracias. es espectacular. Bueno, Mate, muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima también y que compartas con nosotros el resto de la conferencia que queda. ¿Ah? Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.